Son las 7:43 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. La anunciante de irme a la pausa está ya aquí en nuestros estudios el congresista Guido Lombardi. Ustedes lo conocen bastante bien, congresista de Peruanos por el Cambio, representa a Lima y ha venido esta mañana para conversar de varios temas. Algunos estrechamente, digamos, están vinculados a la política, otros a la justicia, pero así como van las cosas, el vínculo es ineludible entre las dos cosas. Congresista Lombardi, qué gusto saludarlo, buenos días. Glatzer, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial para todos los oyentes. No, gracias a usted. Gracias a usted por venir a conversar con nosotros. Bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, creo que claramente ha habilitado dos rutas, si es que el Congreso de la República, es decir, la bancada fujimorista en su alianza con el APRA, evitan, impiden o hacen muy lento el avance o la posibilidad del referéndum. Una tiene que ver con lo que ayer ha dicho: vamos a motivar que la gente reúna las firmas necesarias. Pero la otra, con la cual no se había expresado en desacuerdo, es con la posibilidad de una cuestión de confianza, si es que el Congreso también. Es decir, el presidente tiene más herramientas hoy que hace unas semanas para afrontar una situación de esta naturaleza. Leyendo el escenario, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Habida cuenta, Elia expresó lo que le gustaría que pase. Bueno, sobre lo que ha planteado el presidente, me parece que es lo natural. Hay una posición clara respecto a reformar la administración de justicia, porque no podemos seguir confiando en un CNM de las características del que nombró, prohijó y alentó a jueces como Nostroza, a Pariachi, ¿no es cierto? También hay una voluntad de reforma política y el presidente quiere escuchar la voz de la ciudadanía. Quizá para quienes dicen que no tiene legitimidad de origen, ya pues ok, vamos a un referéndum que dé legitimidad y gobernabilidad al proceso. Creo que la defensa que se está haciendo en el Congreso del señor Chávarri como fiscal de la Nación es verdaderamente inaceptable, pero además es incomprensible políticamente, ¿no? ¿Es incomprensible? Es decir, lo que pasa es que al sentido común, a la lógica, sí, pero dentro de un plan que pueda tener el fujimorismo, de pronto no tanto. No, porque lo que a ver, defender a alguien que es rechazado o que tiene la desconfianza del 90% de la población no parece precisamente un resultado de la empatía política con la calle, de la capacidad para escuchar la calle. Yo creo que la señora Fujimori ha acabado no hay muertos en política, pero ha trazado un rumbo muy difícil de superar para su futuro político. Pero el problema es que no es su futuro político, es el futuro del país, porque claro, se ha hecho común decir, si tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, y que se están equivocando, pero gruesamente. Sí. Pero yo creo que ha llegado el momento de interrumpirlo, Glatzer, porque lo que está en juego es la institucionalidad del país. Claro, pero daría la impresión de que cuando usted exprese este punto de vista, deja de lado otro elemento que me parece es sustantivo en el proceder y en la manera como están viendo las cosas desde el fujimorismo y de todos los partidos políticos, y es que tienen apremios y problemas judiciales también. Es decir, si su interés principal sería la legitimidad en la calle, obviamente hace rato hubieran pedido que se vaya Chávarri, pero parecería que ese no es su objetivo hoy, por lo menos. ¿No será que tienen otro tipo de expectativa con Chávarri más en el ámbito del apremio judicial? Es la única explicación para esta respuesta video mediante y 25 días después del mensaje presidencial que hay. Y yo creo, y tengo información, digamos, de buena fuente, de que las confesiones sinceras han sido muy reveladoras respecto al papel que podrían haber cumplido destacados integrantes del Partido Fuerza Popular en este manejo turbio de asuntos judiciales. O sea, es decir, ¿podría esta ser una reacción al haberse visto descubiertos, digamos? Yo creo que hay una tendencia, y se podrían señalar algunos ejemplos de las redes sociales, a querer llevar esto a un límite donde la salida sea
la vacancia del presidente Vizcarra. Sí. No tienen empacho en producir una desestabilización de tal magnitud que nos lleve a un escenario de elecciones generales, porque van cuesta abajo en la rodada. Eso me parece peligroso, y por eso creo que hay que defender la institucionalidad y quizá, para decirlo más claramente, hay que, en este momento la tarea es defender la democracia. Sí, pero parecería que no tienen voluntad de enmienda, porque las declaraciones que Keiko Fujimori hace, no este domingo, sino el domingo anterior, donde habla de reuniones con el presidente, donde busca el camino, o inicia el camino de la desestabilización, claramente, no ha sido enmendado en la semana siguiente, es decir, donde han habido elementos como para que ella retroceda y diga, miren, en realidad... No, pues porque, para convalidar la tesis implícita en tu pregunta, porque lo único que les queda es la huida hacia adelante, porque ya hay demasiados elementos que comprobarían situaciones penalmente delicadas, por decirlo de alguna manera. Que podrían dar cuenta de que del vínculo del fujimorismo con estos jueces y fiscales comprometidos. Exactamente, como parte de una organización criminal. Es decir, dedicada... que en los cuellos blancos del puerto no solo estarían estos personajes que hemos visto, sino algunos congresistas de Fuerza Popular. Exactamente. O sea, ellos se han dado cuenta de que ya los descubrieron, entonces lo que quieren hacer es patear el tablero, digamos, para decirlo en términos más coloquiales. Esa es mi impresión, Glatzer. De otra manera no se explica. Porque claro, primero la respuesta, luego lo que ha dicho en las entrevistas. Tú habrás notado que dice algo que es una manera de corregir una afirmación anterior en la entrevista que le concede a Fernando Vidas en El Comercio de ayer. Dice, yo nunca me he reunido a solas. A solas, clarísimo. Y con todo respeto y aprecio por Fernando, la repregunta se caía de Maduro. Entonces, ¿con quién? ¿Quién más estuvo? ¿Quién más estuvo? Sospecho que sus abogados, ¿no? Porque lo que se trataba era de arreglar asuntos judiciales. O sea, estaban armando una estrategia. Pero eso son especulaciones. No, claro, pero digamos, hace sentido, porque si no, ¿cómo lo defienden? Porque claro, nuestros oyentes de repente le prestan atención a la defensa que Keiko hace de Chávarri, pero no tanto de Hinojosa, que también lo están defendiendo en el Congreso. ¿Cuántos días han pasado ya desde la primera denuncia constitucional? Me parece que el 21 de agosto Juan Cheput presentó como ponente la denuncia constitucional contra Hinojosa. Y después han venido... 21 de agosto, estamos a 3 de septiembre. 3 de septiembre, sí. Saquen cuentas. Y no se ha dado un paso ahora, más. Yo creo que esa es la tarea inmediata de los congresistas que no pertenecemos a Fuerza Popular. Tenemos que, a través de diversos, aún sin contar con la mayoría de votos, a través de diversos procesos, acelerar los plazos, tener presencia en las comisiones de justicia y de constitución, hacer notar que hay proyectos listos y limpios, porque dicen el mamarracho que mandó el Ejecutivo. Efectivamente hay cosas que se pueden corregir, se pueden mejorar, se corregirán y se mejorarán en la semana. Ahora, pero no se puede hacer nada sin los votos del fujimorismo, es decir, porque yo creo que pero algunos votos se podrán cambiar por la razón y por la fuerza de los hechos, y de todas maneras dejarlos aislados como los defensores del statu quo congresal y del statu quo judicial en un momento como este. Ahora, es insostenible políticamente. Ahora, pero parecería que no les importa tanto. La mesa directiva la armaron con puro Fujimori, es decir, bueno, ellos ya no tuvieron otra opción, Por eso no les otorgue usted todo el mérito. Ahí nos pusimos de acuerdo para no participar. Estoy de acuerdo con eso, pero lo que voy es, siendo eso así, si ahora votan sin ellos van a decir igual, no se aprueba lo que queremos. Es decir, pero la calle también tiene algo que decir en este tema, ¿no? Y lo está diciendo, en fin, de distintas maneras. Las redes sociales son una primera manifestación, pero yo sí creo que, en fin, la calle en Tacna con el presidente fue muy expresiva. Pidió que cierre el Congreso. En todas partes, en realidad, no solo en Tacna, por donde van. Es un pedido que yo creo que no se puede tomar en serio, pero da cuenta de los niveles de irritación y de indignación popular por un lado, y de descrédito y desprestigio por el otro. Es una pena que todos terminemos en el mismo saco de desprestigio, pero porque creo que no todos estamos actuando de la misma manera. Pero bueno, así es en la percepción de la calle. Lo que le quiero decir es,
si la mayoría persiste tenazmente en el error, la calle tendrá que decir su palabra. Sí, congresista Julio Lombardi, vayamos a las tiendas más bien del oficialismo. El presidente ha tenido un despliegue, un performance interesante. Ayer ha planteado el tema de el recojo firmas si es que el Congreso no avanza en lo que él ha planteado. Pero hay todavía un asunto que a mí me parece irresuelto, y es con quiénes va a dar esa pelea el presidente, porque el fujimorismo viene con todo. Y ahí la pregunta es sobre las discrepancias que hay dentro de la bancada o las discusiones iniciales sobre si debería César Villanueva mantenerse o no en el premierato, por ejemplo, por su propio carácter, por su propia manera de desenvolverse políticamente. ¿Debería o no continuar en un momento como este? Yo no quisiera expresar una opinión personal al respecto. Lo que se dijo en la reunión con el presidente y que ha trascendido, aunque no debiera, es la expresión de descontento de algunos congresistas que todos, sin embargo, subrayaron que esa era una atribución del presidente. Y yo soy el más entusiasta en subrayar esa frase. No quiero invadir terrenos que son absoluta atribución del presidente sobre la persona y sobre el momento. Ajá. Entonces, no, sin duda, pero usted ha descrito el contexto, ha dicho hay una arremetida que busca la vacancia en su extremo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene frente a ese escenario que ver con quiénes cuentas para defenderte de ese intento. En ese balance, yo creo que el presidente tiene que capitanear esa lucha contando con todos los que ven con verdadero temor, diría yo, el actuar de la fuerza mayoritaria. Yo creo que en este tema Glatzel, y aunque parezca paradójico o difícil, el resto de fuerzas políticas van a tener una actitud coordinada, firme y coherente. Ahora, si es que lo que hay que defender es el sistema democrático, usted lo que dice es armar un frente por la democracia en el Congreso que, digamos, contenga... Lo inmediato, que es algo que ocurrirá en la mañana de hoy, quiero estar comentando, es entregar un documento en el que se solicita la renuncia del fiscal de la Nación y de los otros dos fiscales, Tomás Gálvez y Rodríguez Montesa. ¿Quién lo va a presentar? ¿Los congresistas? Lo vamos a presentar un grupo de congresistas, ¿sí? Con firmas, me parece que representación de todas las bancadas. Salvo el fujimorismo. Salvo el fujimorismo. ¿Y el APRA? No, me parece el APRA que el APRA también firma. El APRA también no lo sé con seguridad la carta. ¿No? Ahora, y los tiempos para lo que el presidente quiere, el referéndum, y lo ha planteado, y la gente está ávida de que se pronuncie rápidamente sobre estos temas. ¿Es posible que sea este año o no? Por supuesto, pero ¿cómo no va a ser posible? Y eso es lo que su colega Juan Cheput dice no, Juan Cheput prefiere que la reforma política se defina ya el próximo año, ¿no? Defiende la continuidad de Villanueva. Bueno, ahí hay una cordial discrepancia con Juan, pero no es un tema de fondo. Si podemos realizar el referéndum para la consulta de la reforma del sistema de justicia en diciembre, podemos hacer un par de preguntas sobre la reforma política, aun cuando sean de carácter general. Modificar el 90 de la Constitución puede ser suficiente con algunos apuntes que señalen o subrayen la bicameralidad, en donde diga unicameralidad, pero eso lo podemos discutir. Y también la no reelección de congresistas, y dejar para la ley el desarrollo del número de congresistas y de las circunscripciones territoriales, que efectivamente son temas. No, le pregunto porque parecía que la argumentación de Juan Cheput no solo es en torno a los plazos, sino que es una, de alguna manera, argumentación política, ¿no? Es decir, ¿para qué no vamos a apurar tanto si hay que discutir más estas cosas para no hacerlo? Es que se puede cumplir con los dos objetivos: consultar a la población, escuchar a la ciudadanía en diciembre y discutirlo con más calma, como pide Juan. Claro, porque la gente está en otros tiempos, es decir, la gente quiere que se resuelva ahora. Si esto no se hace este año, yo no sé si la gente ya para el próximo entrará a una lógica de respaldo, inclusive al propio presidente, En fin, eso ya es entrar en una especulación mayor. Yo puedo dar cuenta de un presidente con experiencia, con decisión y con firmeza para cumplir la tarea que le ha encomendado el destino, aunque suene solemne decirlo en esos términos, pero sí, pues. Ahora, y le llegó
ha terminado sorprendiendo el presidente en su accionar en los últimos tiempos? Digo, porque el análisis previo a la actuación del presidente más bien era un presidente que, por el contrario, de repente frente a la arremetida fujimorista, frente a la manera bastante autoritaria de relacionarse con él, daba la impresión de que él estaba como muy subordinado, y de un momento a otro él decide cambiar de papel. ¿Lo terminó sorprendiendo usted en términos de cómo se ha parado en este escenario? Honestamente sí. No pensé que tuviera la entereza y la frialdad que se requiere, Glatzer, para determinar. En fin, ya la historia se encargará de contar los pormenores, pero tanto en público como en privado, y lo he visto en mi tierra, en Tacna, dar efectivamente... Además con lo que significa Tacna, ¿no? O sea, digamos, en el aniversario, el tema de... Pero lo he visto también en privado, lo he visto en reunión de bancada, conversar con energía, con firmeza, con convicción, con sencillez y con claridad respecto de las metas, que no son pues incrementar la popularidad. Eso solo puede creerlo alguien con un ego descomunal. Es hacer bien las cosas. Pero que ha tenido una consecuencia también en eso, porque ha subido en las encuestas. Sí, es decir, o sea, efectivamente. Ya. O sea, usted dice, no ha sido pensando en los segundos. No ha sido pensando en los segundos, sino pensando en cómo hacemos que esto prospere. ¿Y le ha sorprendido del otro lado el cómo actuó el Fujimorismo y Keiko Fujimori? Más de lo que inicialmente había pensado. O sea, es decir, que ya venía en un camino medio equivocado, pero que ahora ha agudizado el tema. Sí, se ha agudizado el tema, al punto que yo ya contradigo una frase que es una frase hecha, pero al enemigo cuando se equivoca no lo interrumpas. No, ya llegó el momento de interrumpirlo. Y en el caso del retorno de Alan García a la política, que daría la impresión es una consecuencia también de un momento en el que no le está yendo del todo bien, tengo la impresión, pero no sé usted qué piensa. Yo no le dedico mucho tiempo a pensar en el puesto de Alan García en la política, porque ahora sí creo que ya fue, ¿no? Ajá, ya fue. ¿Y el fujimorismo puede terminar con el APRA disminuido a ese nivel? Porque hay gente que dice hasta en 15, baja a 10. El APRA apenas sacó 6 en el último proceso electoral. Es impredecible el electorado peruano. No tenemos claridad respecto de lo que va a ocurrir dentro de un mes en las elecciones regionales. Un mes. Sí. En 30 días tenemos elecciones regionales y municipales. Y vamos a pensar en lo que puede pasar. Yo tengo la impresión que el fujimorismo, el poder del fujimorismo concentrado en el Congreso, el mal uso de ese poder los ha debilitado enormemente y les ha cerrado perspectivas en su base social, en su base empresarial y en su base hasta en en su propia militancia histórica, ¿no? Yo creo. Al punto de que básicamente se han reducido a salvar su base judicial, daría la impresión. No, digamos, que se han dedicado en los últimos tiempos. Y a mantener una mayoría utilizando mecanismos bien reprobables, ¿sabes? La amenaza respecto de algunos problemas judiciales o registrales que tienen los miembros de algunos integrantes de Fuerza Popular. No quiero generalizar ni para hacer, pero en fin, lo que pasa es que estas últimas apariciones de la señora Fujimori, como usted dice, me han parecido tan desatinadas que uno no puede sino preguntarse qué cosa es lo que hay detrás. Revelar unas conversaciones que habían sido privadas para permitir precisamente algún entendimiento, porque la publicidad no beneficia el entendimiento. Ahora, yo creo que el presidente debería reunirse con los líderes de todos los sectores políticos representados en el ¿incluido con Keiko otra vez? No, pues ya, ¿para qué? ¿No? Ya sabemos, a ella le interesa, además ya sabemos lo que le interesa, los octógonos, y no le digan mordaza a la ley Mulder, ya eso está claro. Sí, no, pero una última pregunta en relación a eso también. Es decir, ¿se puede construir una agenda distinta o vamos a estar en esta vinculada a la defensa de la democracia un tiempo más? Porque siendo eso así, y hay que defender el sistema democrático, pues de pronto hay que
para ello desatender otras cosas también, y hay tantos otros temas. Yo creo que no, honestamente. Yo creo que hay un debate político que tendrá como escenario el Congreso y quizá algunos foros académicos y por cierto los medios, y hay una ejecución de las tareas que son propiamente del Ejecutivo. La reconstrucción del norte se está haciendo a pasos acelerados, se ha corregido algunas situaciones, se ha transferido, y yo he sido testigo presencial, dinero a los gobiernos regionales para la ejecución de obras que estaban pendientes de ejecución, ya iniciadas. Entonces se ha dinamizado la capacidad del Ejecutivo para atender, pese a algunas malas noticias sobre anemia en el caso de la infancia y línea de pobreza en general. Se ha dinamizado la capacidad de ejecutar el presupuesto y se ha hecho llegar la nueva ley de presupuesto y el marco macroeconómico multianual al legislativo y a la población en general. O sea que estamos en un gobierno, yo diría, muy eficiente en el terreno de lo que hay que hacer, y capaz de dar una batalla política si es que las otras fuerzas democráticas se animan a tener una agenda común. Sí, termino preguntando por una frase que usted dijo en relación a Salaverry, a Daniel Salaverry, que es presidente del Congreso, que se había inaugurado como con algunas cosas distintas a las que habían hecho sus antecesores en el Congreso, pero ha sido también... Sí, algunas que a mí me resultaron francamente gratas, y se lo hice saber. Comenzar con puntualidad británica. La sesión necesita a las 9 suena la campana. Pasar la lista, que se había convertido en un trámite engorroso, que podía durar 45 minutos, se ha abreviado, se pasa lista rápidamente, que eso es innecesario, porque ya tenemos una asistencia que se puede marcar digitalmente. Pero, digamos, algunas costumbres que me parecieron saludables. Y sin embargo, en su acción política ha demostrado que no tiene pues dedos de organista, ¿no? Ajá. Y usted ha dicho que tan tóxico se debe creer que hablar de una reunión con él cree que va a desacreditar al tertulio. Al interlocutor. Se reunió conmigo. El abrazo del oso, ¿no? Es terrible para una agrupación política que ha dicho que quiere jugar en democracia, ¿no? Lamentablemente. Con esto voy a Lombardi. Muchísimas gracias por haber venido, como siempre, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante y por ahí converso con Abelino Guillén. Con él vamos a hablar sobre lo que está pasando en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Regresamos.